We all know William Shakespeare, the most famous author of all time, writer of 37 plays, 154 sonnets, several epic poems, and why we are here today. But what if I told you Shakespeare never wrote a single word? Digo, aparte del ejemplo que puso tío Murphy de Julio Verne, ¿han escuchado de algún otro autor que digan, esta obra la escribió tal autor? Y todos, chinga, y se pongan a ¿Reciente? investigar. No, ¿Reciente? autor, o bueno, reciente si quieres, pero, o Reciente autor J.K. Rowling. viejo. A ¿Así J.K. pusieron en Rowling duda que ella lo había escrito? que había escrito Harry Potter. Cabrón, eso no me la sabía. Yo tampoco. Creo que ahí sí hay más forma de comprobar que sí es ella, ¿no? Pero fíjate que yo he escuchado también, o creo que también es muy conocido la de Alejandro Dumas, ¿no? Que tenía alguien que le escribía el material, las historias, y Ujú. él le compraba los libros y las publicaba a nombre de Alejandro Dumas con el argumento de que él era el conocido, de que él era el famoso. Y la persona que le hacía los escritos, por ejemplo, Los Tres Mosqueteros, pues era un desconocido, pero simplemente era como un granjero, un campesino que pues tenía muy buena imaginación, escribía las historias, pero no se animaba a publicarlas porque pues nadie iba a consumir su trabajo por ser un desconocido. De alguna forma, no sé cómo se encuentra Alejandro Dumas con él y le dice, yo soy un escritor famoso, a mí ya me conocen. ¿Qué había escrito Na- en ese tiempo? ¿El Conde de Montecristo? Exacto. No recuerdo, fíjate, ese dato no lo tengo bien, pero sí escuché en su momento y leí algo sobre Los Tres Mosqueteros y ese tipo de historias. 20 años después, todo eso de que el vato decía, ¿sabes qué? Tráeme tu material, yo te lo compro, lo publicamos a mi nombre y se vende y así. Y decía, y sigue escribiendo, yo te sigo comprando. La bronca es de que se le acusa de que este vato abusó de alguna forma de este cuate porque le daba una nada comparado con lo que él sacaba con esas historias. Esa no me la sabía tampoco, fíjate. Muy buena historia. Muy buena. Alejandro Dumas lo voy a buscar. Mira, aquí está el que les decía que decía J.K. Rowling no existe. Decían que es una actriz Cabrón. contratada. Que es una actriz contratada. Es una historia que podemos Ok. ver en la hemeroteca. Si a la gente le interesa, hacemos mención de ello y comparto la liga ahí con Conan y muy probablemente Capitana que nos acompaña en ese episodio. Pero sí, Ya está. se dice que J.K. Rowling no escribió Harry Potter. De hecho, en Los Simpsons se tomó eso, ¿no? Sí te platicé ese capítulo, ¿no? Donde sale Neil Gaiman. Sí. Que se juntan para hacer una novela ficticia y utilizan a Lisa como cara de la novela, pero la novela fue escrita por un grupo de personas, incluyendo a Neil Gaiman dentro de ellos, que no aporta nada y que les roba el crédito al final. A huevo. Aquí Chingón. dice Antonio Girse, oye, y que en realidad nunca existió la persona, solo el personaje, me explico, o sea, varias personas fueron Shakespeare. Eso es lo que estaba diciendo ahorita. A la persona que en el caso de los Simpson fue Lisa, aquí en el caso es J.K. Rowling, quien es la persona o la cara de la publicación, porque son escritores fantasma, lo que se le llama un escritor fantasma de toda la vida. Entonces, Ahorita, de hecho, esa es una de las teorías también, ahorita la tratamos. Esa de que fueron varios autores y Shakespeare era como que la cara, güey, de la empresa, como dijiste. La mascota, güey. La era el doctor mascota, güey. Simi, güey, era el doctor Simi del teatro, güey, Oxford, güey. A huevo. Ponían a William con, güey, Güey, me imagino, güey. Me imagino a la William botarga, güey, de Shakespeare, no, güey. no, con el, ya ves lo que traía aquí en el cuello, güey. Lo de que sí, ¿por qué lo hacen eso? Es gracioso, güey, soy en puñetas, déjalo. Y ahí lo ponían con el cuello, güey, no sé, curándose la de él. Perdóname, pero perdón mi idiotez. Pero bueno, Bueno, continuamos, dice, ya mencionamos que poco se sabe de la vida personal de Shakespeare y los defensores de esta teoría toman esto precisamente como evidencia circunstancial en contra de que sea el autor. Además, la falta de información biográfica a veces se toma como una indicación de su intento organizado por los funcionarios del gobierno de borrar todo rastro de Shakespeare, incluyendo quizás sus registros escolares, para ocultar la verdadera identidad del autor. Shakespeare nació, se crió y se enterró en Stratford. Los teóricos a menudo describen la ciudad como una ciudad que carece del entorno necesario para nutrir a un genio, y describen a Shakespeare como ignorante y analfabeta. Algunos encuentran que las obras literarias atribuidas a Shakespeare muestran poca simpatía por los tipos en ascenso, como John Shakespeare y su hijo. O sea, John Shakespeare, recordemos, era el papá, papá. y que el autor retrata cómicamente a los plebeyos individuales como objeto de burla. Sin embargo, se dice también que los plebeyos en grupo suelen ser representados como turbas peligrosas,
una forma de pensar que estaría más acorde con un aristócrata de la época que con un plebeyo. Y eso tiene un chingo de razón, güey. Ujú. Dice, los defensores de la teoría dicen que nada en el registro documental identifica explícitamente a Shakespeare como escritor, que en cambio la evidencia respalda una carrera como empresario e inversor inmobiliario, que cualquier prominencia que pudiera haber tenido con el mundo teatral de Londres, aparte de su papel como fachada del verdadero autor, se debía a sus préstamos de dinero, comerciar con propiedades teatrales, actuar y ser accionista, y también creen que cualquier evidencia de su carrera literaria fue falsificada como parte del esfuerzo por proteger la verdadera identidad del autor. Era O un sea, pinche y vil prestanombres, güey. Ya díganlo, eso. ya díganlo. Esta madre, Encaja mejor con su perfil, ¿no? ya digan Sí, que fue güey. Duarte, ya digan que fue Duarte. Este vato, este es una reencarnación de Salinas o algo, ya díganlo. Va a Pues aparecer, mira, está medio pelón. Va bien, va bien. pero la verdad era eso, era un prestanombres, güey. O sea, viéndolo de ese lado, el otro enjuagaba propiedades, sacaba préstamos y empezaba a mover, y la verdad, a lo mejor era eso nada más, era un estafador, güey. Pero es que volvemos a lo que comentó Agus, güey. O sea, si el vato sabía si el vato sabía de cosas de empresario, güey, ¿por qué chingados no tomó medidas para que no piratearan sus obras, güey? Volvemos a lo mismo. Sí, es que eso es lo que contrasta y en ese punto a mí me pone a pensar un poco y decir, es que estos datos como que sí tienen mucha razón los que dicen que no es él. Dicen, contrasta demasiado, horriblemente, es un contraste, su forma de ser, su persona, su estilo de vida, todo lo que es él, contrasta exageradamente con sus obras. Te puedo- No reflejan las obras el autor que se escribió ahí. O sea, tú lees la obra y todo y lo puedes empezar a leer sin informarte nada del autor y empiezas a leer y, empiezas y dices, quien escribió esto es un genio definitivamente. Quien escribió esto es una eminencia. Quien escribió esto es una fregonada en la historia de la literatura. Y de repente comienzas a investigar y te das cuenta con que, chinga, era un analfabeta, era un burro. ¿Cómo? O sea, ¿en qué momento llegó esto a construir todo este material? Ujú, ujú, ujú. Sí, a huevo. Ahora, ahorita que dijiste lo de por qué no metió lo de los derechos de autor, yo sí conozco una estrategia de marketing que no es tan popular, pero donde tú eres tu propia competencia, donde tú controlas tu propio mercado bajo. En todo caso, imagínate que publicas una obra, un libro, y lo pones acá en galardonado y demás, y lo quieres vender en 500 pesos. Pero tú mismo publicas una versión más económica, pirata, del mismo, donde te ahorras las cuestiones de derechos de imprenta, donde te ahorras los derechos de distribución, le imprimes al chilazo, como se dice comúnmente, y la Ujú. manufactura de la misma te cuesta una ínfima parte de lo de la versión de tallo grueso, y esa tú mismo la empiezas a vender. No pagas regalías, no pagas nada, empiezas a meterlo y a meterlo y a meterlo, y entre lo que tú mismo te haces la competencia y juicio más largo, pues te vende el mismo documento. Y recuerda, si sabemos que la reina controlaba todo esto, controlaba todo lo que podía de Inglaterra. Entonces, no dudes que ella misma distribuyó ese tipo de copias piratas para hacerle la fama a su Shakespeare. Ok. Muy buena, Puede muy ser. buena. Dice aquí Antonio Aguirre, voy a hacer un juego tipo Celebrity Deathmatch de escritores, Shakespeare contra Cervantes, Lovecraft contra Poe, Wilde contra Twain. Y lo voy a dar de alta para que no me lo ganen. Excelente, viejo. La verdad, la verdad, yo te apoyaría, güey. Es más, ¿sabes qué estaría bien chingón? Los poderes de Shakespeare no va a hacer nada el vato, güey. Va a salir gente a golpearlo por ti, güey, incluyendo a un monarca, güey. Una monarca que sale de la nada, güey, y te mete un fregazo y Shakespeare nomás se esconde. A huevo. Por cierto, ahorita que comentaste eso, según recuerdo, hay un anime donde William Shakespeare aparece y es un summoner, güey. O sea, él no ataca, él invoca, güey, gente para que ataque por él. No manches. Pero bueno, continuamos. Dice, la teoría alternativa de las autorías generalmente rechazan el significado superficial de las referencias isabelinas y jacobeas a Shakespeare como dramaturgo. Interpretan a los personajes satíricos contemporáneos como indicios generales que indican que el mundo teatral de Londres sabía que Shakespeare era la fachada de un autor anónimo. Por ejemplo, identifican a Shakespeare con el ladrón literario Poet Ape en el poema del mismo nombre de Ben Jonson, el tonto socialmente ambicioso Sogliardo de Man Out of His Humor de Johnson, y el autor amante de la poesía Guillo en la obra universitaria El regreso de Parnaso.
Vato, Del mismo, en ajá, corto, William Shakespeare era el Milli Vanilli, güey, de sus tiempos, güey. ándale, güey, sí. Mm. Era el Era Milli Vanilli. Para la gente que no hacía sepa lip quién sync. chingados es, güey, hacía lip sync, güey. Era un grupo de dos bailarines que no cantaban una fregada y se llevaron premios, güey, por canciones y demás. Pero los vatos nada más agarraron regalías, güey. Pero la verdad, los vatos no hacían absolutamente nada, güey. Milli Vanilli, para la raza que tenga chance de investigar el caso. Pero el vato era el Milli Vanilli de sus tiempos, güey. Pura Sí, fama y puros flores, pero pues no hacía nada. pero no hacía nada. Dicen, del mismo modo, las alabanzas de Shakespeare, el escritor, como las que se encuentran en el primer folio, se explican como referencias al seudónimo del autor real, no al hombre de Stratford. O sea, se supone que quien sabía que este güey no era el verdadero autor, usaba el nombre de Shakespeare para alabar al autor real, no a él en realidad. Dice, Shakespeare murió el 23 de abril de 1616 en Stratford, dejando un testamento firmado para dirigir la disposición de su gran propiedad. El lenguaje de la voluntad es, o sea, ¿cómo se dice? Del papel, es mundano y nada poético, y no menciona papeles personales, libros, poemas o las 18 obras de teatro que quedaron inéditas en el momento de su muerte. Algo impensable para un hombre de letras. Su única referencia teatral, obsequios monetarios a los compañeros actores como para comprar anillos de duelo, fue intercalada después de que se había escrito el testamento, lo que permitió sospechar la autenticidad de los legados. O sea, uno esperaría que si este güey va a escribir su testamento, lo escriba de una forma poética, que suene bonito, que suene épico, y no lo hizo, güey. O sea, está escrito así como que bien al verde. Dice, existe un monumento de Shakespeare en su natal Stratford y hay dibujos en donde se ve cómo era en 1656 este documento, donde aparece con las manos desnudas y bajo ellas lo que parece ser un saco. Pero actualmente no es así. Actualmente tiene una pluma en una mano y una hoja en la otra. No deja de ser curioso. Si una de las principales características de Shakespeare y la razón principal de hacer tal monumento eran sus obras literarias, ¿por qué chingados no se le representó como escritor desde un principio? Ahí sí, si tienes la chance, tío Murphy, no sé si puedas buscar la imagen, por favor, donde están las tres imágenes, donde estaba el Shakespeare gordito, el que olía chetos, ahí sale el dibujo como era Aquí está. originalmente, ahí está, mira. Sí, es cierto, güey, parece que es un saco lo que tiene en la parte baja del lado izquierdo. ¿Sí lo ven? Vato, De lo que trabajaba, ¿no? Con la familia, lana y telas y ese rollo. Exactamente. a lo mejor, mira, yo sinceramente lo veo al señor y a todo el mundo se le ha parado el pito en el momento incómodo, güey. O sea, Te si vemos te pones la almohada en corto. A el- huevo. el- o sea, ya lo representaron un poquito más solemne, pero a lo mejor en ese momento lo captaron de mala manera y pues ni modo, ¿verdad? Chaquetón. Pero Vio una dama con los tobillos afuera y ya Se ahora, prendió, se prendió. las diferencias entre lo que vemos, digo, sobre la solemnidad del personaje en sí o la vestimenta, no sé si soy yo, o a lo mejor un detalle ahorita con lo que comentaba Gus, no lo veo tan plebeyo en ciertos puntos. No sé si soy yo, pero tiene como que un aire de aristócrata. ¿Por la ropa o tú dices El el perfil, porte completo? el porte y la solemnidad, incluyendo la ropa. Lo veo como que muy fuera de lugar para tener una cuna tan plebeya, por así decirlo. No sé si soy yo o lo noto cada vez que veo alguna imagen representándolo, lo veo como que muy magnificado. Puede ser, puede ser. Pues sí, sí está muy por encima de lo que se representaría para un plebeyo. Dice aquí, dice Ujú. aquí Antonio Aguirre, el chat nos comenta, creo que uno de esos estafadores se suicidó y el otro hizo una gira con uno de los verdaderos que cantaba. El de Milli Vanilli. Sí, sí, la de Emily Vanilli. Eso sí no sé, pero sí sé que uno de ellos, uno de los dos, se hizo auto game over, güey. Dice aquí, Antonio dice, el testamento decía, y cito, todas mis cosas las dono a tal güey y mis obras que no son mías, ahí se las reparten. Y que chingue su madre en América. Bien hecho. Poético. Pensamos que no había sido poético, pero no. Pero no. Maravilloso shakespeariano, güey. Me Ahora, convenció. Ya, güey, ahora es cierto, me como que convenció. la representación no se ve como de un escritor en un principio, por así decirlo. Se ve como que más de un trabajador. Pareciera la estatua de una persona importante del pueblo. O De un sea, sabio. me refiero a...
Me refiero como al empresario importante de tal pueblito, güey. Le hicieron estatua porque pues ese güey tiene lana y se la mandó a hacer. Pero más que eso no pareciera, como dice tío Murphy, no parece un autor en realidad, güey. Ahora, ¿soy yo o le pega al Benjamin Button y cada imagen se ve más joven, güey? Ya sé. En la primera parece Fumanchu, güey, parece un respetable asiático del año del caldo, Sí. güey. En la segunda, pues ya parece, pues, acá Miguel Hidalgo y la madre, y en la tercera, pues le sale un poquito más de pelo, güey. Dice aquí Sí. Antonio Aguirre, no dudaría que sacaron la de Shakespeare, Cazador de Vampiros, ya sacaron la de Lincoln, no van a sacar ese movie. Ya sacaron una que se llamaba Shakespeare Enamorado, viejo. Allá por los 90. Y no sé de qué Sí, a trataba, huevo. nunca la vi. Perdónme, pero nunca la vi. No, ni yo. Sé que existe la película, pero no la he visto. Bueno, continuamos. Dice, cualquier duelo público por la muerte de Shakespeare no se registró y no se publicaron elogios o poemas en memoria de su muerte hasta 7 años después como parte de la portada del primer folio de sus obras. Algunos teóricos piensan que la frase "nuestro poeta eterno", un epíteto que comúnmente elogia a un poeta fallecido por haber alcanzado una fama literaria inmortal, incluida en la dedicatoria a los sonetos de Shakespeare que se publicaron en 1609, era una señal de que el verdadero poeta había muerto para entonces. O sea, recordemos que Shakespeare murió en 1600, perdóname, que era, se me perdió. 1602, No, pero 1616. Y 1116. antes, ajá, 16. Y antes de eso ya habían publicado el folio con todas sus obras y ahí decía, nuestro poeta eterno. ¿Por qué dirías algo así si él todavía no se muere, güey? O sea, ¿de quién te estás despidiendo en realidad? Ahí es donde está la duda. Es como si se estuvieran despidiendo de otra persona. Dice, perdón, dice, para Shakespeare aún vivía. No tenía mucho sentido a menos que tomemos en cuenta que el conde de Oxford había muerto en 1604, o sea, 5 años antes. O sea, dando a entender que el verdadero autor en realidad fue el conde de Oxford. Mm. Dice, el monumento funerario de Shakespeare en Stratford consiste en una efigie, es esta que estamos viendo aquí, dice, consiste en una efigie de él con una pluma en la mano y una placa adjunta que elogia sus habilidades como escritor. Sin embargo, la primera imagen impresa de la figura es Sir William Dugdale. En Sir William Dugdale's Antiquities de Warwickshire difiere mucho de su aspecto actual. Ahí podemos ver la gente que nos está escuchando en Spotify, entren al video ya sea en YouTube o en Facebook, pueden ver las 3 imágenes, cómo ha cambiado de la original a la más actual y es muy, muy diferente, es muy Ujú. distinta. Dice, algunos teóricos de la autoría argumentan que en la figura originalmente representa a un hombre agarrando un saco de grano o lana que luego fue alterado para ayudar a ocultar la identidad del verdadero autor. En un intento por poner fin a tal especulación, en 1924, Spielmann publicó una pintura del monumento que había sido ejecutada antes de la restauración de 1748, que lo mostraba muy similar a su apariencia actual. La publicación de la imagen no logra el efecto deseado, y en 2005, el teórico Richard Kennedy propuso la teoría de que el monumento en realidad se había construido originalmente para honrar a John Shakespeare, el padre de William, quien por tradición era un considerable comerciante de lana, además de que fue su alcalde de 1568 a 1569. Ahora ya tiene un poco más de sentido. Si era un alcalde, muy probablemente por eso le hicieron la estatua. ¿Cuántos pinches alcaldes en todo el puto mundo no se tratan de inmortalizarse mandándose a hacer una estatua, güey? Estatuas y nombrando calles y de todo el rollo. Exacto. ¿Conocen ustedes o han escuchado alguna calle, ahorita que comentaba eso, Agus, alguna calle Shakespeare o alguna calle William Shakespeare? Digo, las habrá, las debe de haber. Aquí en Pero México no lo conozco. Pero La gente fíjate que yo sí he escuchado de un fraccionamiento aquí en Nuevo León, que tiene los nombres o sea, basados en el universo de Tolkien. Hay una calle que se llama Elfos, otra que se llama no Enanos. manches. Sí, no, es que no me acuerdo cómo se llama el fraccionamiento. Si alguien de ese fraccionamiento nos está escuchando, por favor, pónganos ahí en los comentarios cómo se llama la calle donde ustedes viven, porque sí, sí hay, te lo juro. Ala, Pero qué de chingón. Shakespeare, no sé. Probablemente en Europa sí. Aquí no, Sí. no sé. no, sí, de cajón. Yo digo algo más cercano de este lado, digo, algo más latinoamericano, por así decirlo, porque muy probablemente también en Estados Unidos haya. Sí, lo más seguro. Dice aquí Antonio Aguirre, el único que sabe la verdad que vivió en ese tiempo fue Chabelo, me convence más que fueron varias personas en realidad, muy probablemente Chabelo también fue una de ellas, viejo. En una de esas, en una de esas Chabelo le escribía las historias, ¿no? ¿A huevo?
Era el escribiente. Yo tengo la firme teoría, y si ya llegamos a este punto, que la reina Isabel y Chabelo sí eran algo, vato. Chabelo y Chabela, güey. Chabelo y Chabela. Dice No tuvieron aquí chavalitos. y tuvieron Chabelo. Chabelitos. De hecho, mira, comentando ahorita lo de las imágenes y cómo se va retocando, se le llaman filtros de esa época, es como el Instagram que se utilizaba en ese entonces, ¿no? Le Sí. quitó el puesto a su jefe, comenta Antonio Aguirre. Mira, Antonio nos Mira, acaba de William poner Shakespeare encontré la silla aquí en Nuevo León, en Guadalupe. Vaya, loco. vaya. Mira, sí existe. Me cambio de residencia. a huevo. Chingón, chingón. Bueno, continuamos. Dice, se ocultó tras el apellido Shakespeare el verdadero autor o grupo de autores quienes escribieron las obras. De ser así, ¿por qué y con qué fin? Por ejemplo, entre las más de 70 posibilidades que se han barajado están Thomas Wolsey, arzobispo inglés y cardenal de la Iglesia Católica, además de Lord Canciller del Reino de Inglaterra. Sir Walter Raleigh, quien fue un marino, fue corsario, escritor, cortesano y político inglés que popularizó el tabaco en Europa. No sé si se acuerdan de los cigarros Raleigh. Tenía ¿La cara de él? la cara de él. Dice, recuerden lo que hablamos al principio sobre los conocimientos marítimos y de etiqueta cortesana de Shakespeare. Incluso se ha teorizado con que la reina Isabel I pudo haber sido la verdadera autora. La reina Isabel I era hija del rey Enrique VIII y de Ana Bolena. A esta última quizá la recuerden por la polémica que surgió porque la interpretaba una actriz negra en la que llevaba su nombre. En cuanto a la personalidad de la reina Isabel I, tenía mucho en común con su madre. Era neurótica, carismática, enamoradiza y fervientemente protestante. Esto es algo bien importante también, o sea, lo de la religión, era protestante, no era católica. También heredó su delicada estructura ósea, así como sus rasgos faciales. Los rasgos faciales del rey, solo su cabello rojizo. Así que difícilmente Ana Bolena podría ser negra. Yo nomás digo, güey. No. Digo, es un comentario, yo creo que sobra, pero Augusto, ¿estás de acuerdo que las novelas ocasionalmente, cuando son históricamente correctas, es difícil que los quieran representar con la agenda, por así decirlo? Pues sí, sí te mueve todo. La verdad es que ya no ves, ya ni disfrutas bien la historia, vaya. Es la realidad. Ya Es tienes que un desacuerdo ahí. de repente la agenda como que no está necesaria. Yo te lo digo bien, en una historia enteramente sobre México, por ejemplo, tú ves a los personajes por ejemplo, a Miguel Hidalgo o a la corregidora, los ves con un tipo de tez, y a lo mejor si vieras una persona de cabello rubio y ojos azules, te quedarías, ¿qué está haciendo ahí? O sea, no está bien representado. Estamos de acuerdo con eso. La corregidora de Querétaro acá con ojos azules y tez blanca y ay, güero. Y el pelo se iba ondeando acá. Entonces, tú dices, esa morra no estaba interesada en la independencia, puro rollo. no, o sea, eso es lo que voy. O sea, la historia te llega a dar como que un clavito de decir, oye, es que técnicamente No cuadra. algo no cuadra. O sea, no hay nada de malo, pero como que algo no cuadra. Entonces, Como que algo no cuadra. Yo comentándolo con el tema con ese Conan, y le había dicho, es que es por cumplir la agenda que tiene Estados Unidos sobre political correctness y todo eso, pero yo siento que lo ponen en lugares equivocados. A lo mejor pudieron haber hecho algún personaje dentro de la historia que tuviera un trasfondo interesante, que pudiera desarrollarlo tal cual, y a Ana Bolena ponerle con su carácter que todos conocían, volátil y desmadrosa, pero realmente con una representación más adecuada a los caracteres de la época. Sí, Sí, pues definitivo. es que está, sí, obviamente sí está inforzadote el asunto y raza que le conoce un poquito la historia, pues le mueves todo, o sea, es prácticamente faltarle el respeto a la historia, como está escrita la historia. La historia me Sí, dice cómo era, qué características tenías, porque vienes a cambiármelas, hermano. porque eso es importante para la personalidad, como en este caso que estamos viendo, lo de que probablemente la reina Isabel I fue es una de las posibles autoras de estas obras. Es importante saber cómo era ella, sus facciones y todo, porque su hija o sea, ella lo heredó de su madre, que, insisto, es parte importante de toda esta historia que estamos viendo, güey. Sí, y eso te ayuda también a confirmar datos, o sea, por eso Sí. siento yo que esa es la falta de respeto a la historia, porque mucha raza que quizá, y no falta, y yo sé que pasa, que le preguntas y le dices, no, mira, es que sucedió así. No, pero es que yo lo vi en aquella película que ella no era así, no era pelirroja, ella era morena. O sea, y vato, es que no es así. Y hay mucha raza que se va por ese rollo y le empiezas a meter la historia de una manera diferente y la raza abraza esa idea que le vendes. A Sí, ver, les gusta más.
Antes de que yo reviente y le pido una disculpa al chat, esto no lo voy a comentar en vivo, se lo voy a pasar en privado a Agus y a Conan. Saben que de repente se me ocurren idioteces, yo no las puedo decir aquí. Perdónenme por mis pendejadas. Perdónenme por Ahí mis lo ponemos idioteces. en el Discord. Ahí lo ponemos en Discord, pero si no lo puedo decir en vivo porque nos cierran el canal de Twitch o el de Spotify. Entonces, pero es una opinión muy personal Yeah, y güey. espero que lo entiendan ustedes. Muy buena, muy buena. Bueno, Discúlpenme. continuamos. Dice, de repente la frase ser o no ser parece encerrar un significado mucho más profundo del que creíamos. Y si consideramos esa frase desde otra perspectiva, pero ¿cuáles son los personajes que los teóricos consideran como los autores más probables de las obras de Shakespeare? Uno de los posibles candidatos es el autor Francis Bacon, eminente letrado y funcionario real, instruido en la Universidad de Cambridge, que redactó muchas obras y era 3 años mayor que Shakespeare. Y un dato que debemos tomar en cuenta es que era entusiasta de los mensajes cifrados y códigos secretos. O sea, a este güey le gustaba toda la onda de James Bond antes de que existiera James Bond, güey. Güey, si Francis Bacon era una reata, güey. Era una reata con Sí, güey. patas, güey. Tranquilamente. Capaz ya lo tenía planeado el vato. Eso. Probablemente él fue la mente detrás de todo este pedo, güey. Dice, de hecho, él mismo creó un código secreto. Perdón, dice, la teoría que atribuye la paternidad de las obras shakespearianas a Bacon se propuso inicialmente en 1769, pero no se tomó en cuenta sino hasta casi 80 años después. Como vemos, esto no es nada nuevo, ni una teoría sacada de la nada por alguien random de Internet. De hecho, en 1885 se formó la ciudad baconiana o baconiana para defender esta tesis, sustentada en muchos datos. Por ejemplo, Bacon vivió a unos 30 kilómetros al norte de Londres, cerca de St. Albans, población mencionada 15 veces en los escritos de Shakespeare, mientras que el pueblo natal de este, Stratford-on-Avon, no aparece ni una sola vez. Otro detalle a tomar en cuenta es que Bacon conocía la ciencia de los cifrados y los expertos creen que han descifrado pistas de las obras de teatro y en otros lugares que apuntan a Bacon como el autor real. O sea, esto es más o menos parecido a lo de el Código Da Vinci, pero con Shakespeare. Dice, estas supuestas pistas se localizan en los folios originales de Shakespeare, de los que solo quedan pocos ejemplares, y se basan en numerología y sociedades secretas como los Rosacruz. Pueden encontrar un excelente documental en 3 partes en el canal Timeline, donde se exponen todas las pistas que apuntan a Bacon como el verdadero autor de las obras, expuestas por el autor Peter Amundsen. Sin embargo, muchas de estas pistas apuntan más bien a que se usaron las obras de Shakespeare, que se usaron las obras como un medio para entregar mensajes cifrados a quien supiera cómo encontrarlos e interpretarlos, miembros de sociedades secretas o conspiradores de algún tipo, por ejemplo, que a exponer la identidad del verdadero autor de las obras. O sea, según Peter Amundsen, Shakespeare sí fue el que las escribió, pero se escribieron de cierta forma para que Bacon pudiera ocultar mensajes ahí. Entonces, cuando se publicaban, a quien le iba a llegar el mensaje podía comprar la obra ya impresa y podía descifrar el mensaje porque sabía cómo descifrarlo. No es que Shakespeare hubiera escrito la obra o no, eso vale madre. Lo importante es que el mensaje estaba oculto en su obra, O sea que según nosotros Peter somos, Amundsen. o sea que nosotros somos unos estúpidos leyendo y diciendo, es una fregonada este vato, un escritor. O sea, no sabemos lo que estamos leyendo entonces realmente. Más o menos, güey, más o menos. Estúpidos si supieras. Dice, es importante tomar en cuenta que introducir mensajes cifrados en aquella época no era algo fácil de hacer, dados los medios de los que se disponía. Las imprentas eran manuales, las letras o tipos se debían acomodar manualmente y era un trabajo laborioso. Que se hacía por maestros. Si alguien quería introducir un mensaje cifrado que además consideran letras y palabras en cierto orden con un acomodo específico dentro de una página en particular, cuando menos se tenía que planear muy bien su acomodo y usar matemáticas. Un chingo de matemáticas, güey, para poder hacer esto bien. Vato, si estamos hablando que el vato todavía no sabemos ni de dónde riata sacó su educación básica para poder escribir, güey, con medianamente escribir, no te hablo de pensar. Y ahorita estamos, que el vato también, aparte de eso, era numerólogo, güey, reptiliano, Rosacruz. Dice aquí, ¿sabía de la existencia de las faltas? Sí, viste, ellos las mandaron para acá.
Pensé O que, sea, neta pensé que ibas a decir, no conocía las paltas, pero sí sabía de los aguacates. no, sí las conocía, güey. Las aventó para que, dice aquí Antonio, era reptiliano el Shakespeare. Aparentemente nada más eso le faltaba, güey. Al Nada Pues más sabía eso le parecer, había güey. todo. faltado. Dice, dice Edward de Vere, 17º conde de Oxford, también es señalado como el posible autor. En la película del 2011, Anonymous, es la película que les comentaba, dice, se establece un dilema político en torno a este personaje. La BBC incluso lo cubrió como una noticia. Esta teoría se sustenta en 4 puntos principalmente. Por ejemplo, el conde de Oxford era conocido por su hermosa poesía. El 17º conde de Oxford viajaba a menudo, se encontraba con piratas y tenía experiencias salvajes, muchas de las cuales estaban representadas en las obras de Shakespeare. Todos los miembros de la realeza y de la élite de la audiencia que fueron invitados a las obras de Shakespeare en realidad eran amigos cercanos del conde, pero quizá el dato más revelador sea que la Biblia del conde estaba marcada con pasajes, una gran parte de los cuales terminaron en las obras de Shakespeare como referencias. ¿Cuáles son las posibilidades de que 2 personas diferentes se fijaran precisamente en los mismos pasajes bíblicos? Digo, Piénsalo, güey. habíamos sabido que la madre de Shakespeare lo había introducido a la religión y cuestiones de citación, pero muy específicamente que 2 personas, la madre que era analfabeta, que no sabía leer ni escribir, educar a su hijo y que un conde, que curiosamente vive en la misma época, subraye dichos pasajes en la Biblia. No, Ah, es que es posible que la señora Shakespeare lo Doña indujo. Shakespeare, güey. Doña Shakespeare. Ok. Ponle, es probable, y eso lo puedo aceptar, que le contaba historias bíblicas, pero nunca Ujú, que le leía historias bíblicas. Ahí exacto. cambia mucho la cosa. Posiblemente le contó una que otra historia, la de Moisés y todo, pero era de oídas, era hablada nada más, porque en efecto no sabía escribir la señora, pues está difícil educar a alguien sin que uno esté educado. Ujú. Sí, sí, para mí sería algo imposible, güey, en realidad. Mm. Dice aquí Antonio nos comenta, el único libro que conozco que tiene cifrado es el libro El Principito, que si no lo han leído se los recomiendo. Créeme que el cifrado del libro El Principito, Mal- yo prefiero escuchar una canción de Gloria Trevi al revés, si tiene más mensajes subliminales que el maldito libro. no pude evitar la risa porque no sabía si era en serio el comentario, güey. No, 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 o Sí, güey. a lo mejor no lo sabemos. Un día que hay que analizar el libro bien, güey. De que A lo Tal, mejor analizar, tal- nosotros tal somos vez, los que estamos mal, güey. tal vez él no fue el autor de ese comentario, güey. puede ser. Ay, a huevo, a lo mejor alguien le quitó el celular. Bueno, continuamos, dice, quizá el dato que pueda tumbar la teoría es que el conde murió antes de que se terminaran las obras de Shakespeare. Sin embargo, los que defienden la teoría de que el conde era el verdadero autor creen que estas obras están fechadas incorrectamente. Otros 2 serían Roger Manners, quinto conde de Rutland, y William Stanley, sexto conde de Derby. Ambos personajes cuentan con sus partidarios, ambos eran cultos y duchos en la vida palaciega, pero la pregunta surge, ¿por qué iba a ocultar a alguno de ellos su obra? P.S. Porobiskov, profesor que defendió en 1939 la tesis de Rutland, dijo, y cito, sus primeras obras fueron anónimas y las siguientes seudónimas, pues no se veía bien que un noble escribiera para los teatros populares. Ahí está la razón de por qué podrían querer ocultar su verdadera autoría. Así que esta puede ser la razón de que la ocultaran. Para algunos, los escritos de Shakespeare son en realidad la labor de un grupo de autores en el que cada uno aportó su parte. Existe una gran evidencia detrás de la colaboración de Shakespeare con otros para escribir algunas de sus mejores obras, pero también hay teorías grupales que creen que Shakespeare nunca escribió solo. Fue un grupo de escritores que incluía a Marlowe, Bacon y otros contemporáneos de Shakespeare, pero no a él mismo. Uno de estos grupos tenía un nombre secreto y muy genial. Checa, güey, se llamaban The Oxford Syndicate. El sindicato de Oxford. Güey, en inglés suena todísima madre, güey, la neta. Y aquí. ¿Y aquí? Bueno, continuamos, dice, por último, y quizá el candidato más interesante es Christopher Marlowe. Los marlovianos, como se llaman a sí mismos quienes defienden esta teoría, creen que Christopher Marlowe escribió él mismo todas las obras de Shakespeare. ¿Por qué?
Bien, hay tres detalles principales que respaldan la teoría. El estilo e incluso la frecuencia de palabras y frases específicas se reflejan en las obras de Shakespeare y Marlowe. Anteriormente mencionamos que Marlowe murió en una pelea en un bar, pero los creyentes dicen que hay muchos registros incompletos de este apuñalamiento, y Marlowe probablemente hizo arreglos para que fuera falsificado con sus amigos en las altas esferas. Marlowe murió justo cuando las obras de Shakespeare comenzaron a ganar terreno. Los marlovianos argumentan que obviamente fingió su muerte, quizá debido a los servicios secretos presentados a la corona. Era espía y se convirtió en el mejor escritor de todos los tiempos en secreto. Güey, aquí es donde se va a empezar a poner bien cabrón la historia, güey. Con todo lo que supuestamente hizo Marlowe. Dice aquí, viste, nos comenta, la biblioteca debe tener la documentación para descifrar el misterio, a ver si no se les pierden algunos de esos libros eróticos que tienen las páginas pegadas. Pegostiosas, güey. Oye, pero lo de la teoría de Marlowe no está nada loca. Ojo, si era espía, tú sabes que tuvo que haber tenido alguna capacitación, entrenamiento y demás. Era gente muy versada dentro de los conocimientos médicos, políticos, jergas militares, obviamente. Entonces, no es nada desquiciado que él solo sí pudo haberlo escrito. Pues es Sí, que es sí, la teoría más, definitivamente, es güey. la teoría más aceptable, ¿no? La que tú dices convence más, la de este vato. Bueno, en lo personal, La de Marlowe. sí me convence, sí, demasiado. Porque este vato ya era Sí, un a mí también. dramaturgo antes de conocer a o antes de que saliera a escena Shakespeare. Este vato ya tenía Sí. un poco de camino recorrido en ese ambiente. Dice aquí Antonio, Y nos hasta que él comentan. murió fue cuando se hizo famoso Shakespeare. Exacto. Tuve un amigo de esos que se juntan por la calle Escobedo en la ciudad de Monterrey y me explicó varios secretos que tiene ese libro y lo han encontrado hasta algo fuerte. Ejemplo, tienen disfrazado un asesinato en una realeza de Inglaterra o alguien importante, pero vamos a tomarlo como leyenda urbana. Sobre lo cifrado Ok. de los libros. No, no es una idea muy loca, pero también hay la otra, lo que habían comentado ahorita, que pudo haber sido un sindicato de escritores, el Syndicate of Oxford. O sea, ay, güey, suena tan mamalino ese pinche nombre. Pero pero la gente, pues, lo pudieron haber escrito en conjunto, con el conocimiento que tenían estos cabrones, no me sorprende los 29,000 palabras, güey. Sí, es que se vuelve más, más plausible cuando son tantas personas, las cosas que se reflejan en la obra, güey, de lo que dicen la gente que obviamente sabe mucho más que nosotros sobre, no, es que la forma en que escribe, las palabras que utiliza, la sintaxis, Los la cantidad de estilos palabras. de escritura, todo ese rollo. Fíjate que Ujú. es cierto, cuando, por ejemplo, si eres muy fanático de algún autor, y ustedes lo saben, si eres muy fanático de algún autor muy específico y lees alguna cantidad de libros, pues, decente del mismo autor, y te presentan una obra y te dicen, mira, la escribió esta misma persona, y lo lees Ya. y de repente sientes como que, oye, es que no creo que lo haya escrito él, ni en sus tiempos más jóvenes, ni al final, como que no siento que sea su escrito, porque tiendes a saber cómo escribe tu autor favorito, o alguno Sí. con el que tengas demasiada relación. Te acostumbras mucho a un estilo de escritura de la Ujú. persona. Todos tenemos formado un estilo de escritura que identificas, este verso lo escribió tal. A mí me pasó recientemente, hace unos 4 meses, con un periodista que me gusta mucho los libros que escribe el cuate. En este caso, leí como 4 libros seguidos de él, de temas sociales y cosas por el estilo. Sí, sí, sí. Y el último que leí era una colaboración de todos los periodistas de la revista Proceso. Entonces, Oh, había participación de varios periodistas ahí, en una recopilación de eventos, y notabas rápidamente en qué momento estaba escribiendo él y en qué momento era otro periodista, porque yo ya venía acostumbrado al estilo que traía este vato en su forma de hablar, en el lenguaje que utiliza, en el estilo de plasmar las ideas, estructurar las oraciones, y de repente entra alguien más y dices: "Este ya no es el que siempre estoy leyendo". Bueno, a mí me pasó con un libro hace poco perdóname, adelante, tío Murphy. no, 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 te estoy escuchando, adelante, adelante. Te iba a decir, a mí me pasó hace poco te estoy hablando como de un año, leí un libro de mi autor favorito, que es Robert E. Howard, el creador de Conan el Bárbaro. Era una recopilación de varios escritos de él que se llama Bracan el Celta y otros recuerdos de la memoria racial, así se llama ese libro. Y el último relato que viene ahí es una obra escrita a varias manos.
Entonces, los primeros 2 capítulos de esa historia los escribió Robert E. Howard, y a todos los últimos 8 fueron diferentes autores, y neta, se siente la diferencia cuando Ujú. acaba de escribir Robert E. Howard y empiezan los demás güeyes, se nota. No es algo que te pueda describir cómo, o sea, cuál es la diferencia exacta, pero es algo muy notorio. Ahora, El poder que se siente, por la forma en que escribe Howard, el poder que se siente, la energía que imprime en su obra, es muy diferente a la de los otros 2 güeyes. Ujú. ahora, vamos a verlo desde un punto de vista del, digo, a lo mejor lo voy a simplificar un poco porque yo soy una persona simple y me gusta entender las cosas de manera apropiada. Digamos que en el caso de Robert E. Howard es una malteada de fresa. Robert E. Howard es una malteada de fresa. Aquí vamos a hablar de que, ¿sabes qué? Yo siento cuando la malteada sabe diferente porque le metió mano a alguien más o porque de a tiro ya no es fresa, ahora es plátano, es menta o es algún otro sabor. ¿Qué pasa cuando leemos una obra de Shakespeare y notamos similitudes? La fórmula es la misma. Ya sea que si Francis Bacon o Christopher Marlowe comenten más o menor, la distribución de la misma hace que el sabor sea muy homogéneo. Sabemos que la obra se sabe más o menos a la mezcolanza que era Shakespeare. Por eso no nos vamos a dar cuenta cuando un autor mete mano, salvo alguien versado, como lo comentó la gente de los marlovianos, que dicen, ¿sabes qué? Es que yo detecto ese sabor a Marlowe aquí. Y yo Sí. detecto que Marlowe está metido aquí, pero se revuelve entre el sabor de Sir Francis Bacon, de Darby, y ahí es donde se empieza a perder esa mezcolanza. Ellos identifican el sabor de su autor, pero solamente son por breves versos. Ellos son quienes deberían de tener la pauta para decir, yo aquí noto que hay algo diferente, pero noto algo similar que yo sé que estoy viendo. Sí, 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 y es que definitivamente. al final es como que el argumento más fuerte, a menos. Y yo pensaba en eso y dije, porque alguien describía ahí a Shakespeare como alguien que no era muy, no se expresaba el vato, no, era muy recatado, no era muy letrado, no tenía esa facilidad para hablar. Y en este caso, yo decía, bueno, todos quizá hemos conocido a ese chavo, a ese batito que es quizá muy difícil, le cuesta mucho trabajo socializar, enredarse con la raza y convivir. Y ese vato, habiéndole ves incapaz de nada, habiéndole ves inútil para todo, quizá ahí en su cuarto el vato se desahoga machín escribiendo, el vato se desahoga pintando, el vato se desahoga haciendo música y parece convertirse en otra persona cuando hace eso que le gusta o la forma en la que él se desahoga. A Claro. menos de que William Shakespeare haya sido un plebeyo, que nadie daba un peso por él, pero quizá el vato tal vez se encerraba y escribía de una manera que nadie más lo podía hacer. Puede ser Ujú. que se le pueda dar la autoría y decir, definitivamente sí era él, pero se convertía en otra persona cuando se encerraba en su cuarto y agarraba la pluma y se ponía a escribir. Esa puede ser una posibilidad, pero pues también tú dices, no hay forma de comprobar eso tampoco. Ese es el pedo, no hay forma de comprobarlo. Déjame contacto a Alan Turing con la Ouija, Antonio Aguirre. Eso, investigación de campo. Adelante, dijo. Si tienes chance, si tienes chance, dice, algo así me pasó con el autor de las Crónicas de Narnia. Algo no recuerdo, algo no concuerda en sus obras. Que en sí es Luis, ¿no? Sí es Luis. Sí O sea, es así se Luis. llama, C.S. Luis, C.S. sí es Luis. Luis. Sí Sí, es Luis. O sea, C.S. Luis. así. Es Pues Luis. mira, es bien sencillo. Si lees a C.S. Lewis, chécate que Jebusito y Dios está metido en todas sus obras, viejo. Todo. Sí. Empieza a leer, empieza a meter a Jesús y a Diosito, y sí, Cof, cof, ese es Aslan es Jesús, cof, cof. Aslan es Jesús al final de cuentas, y te bautizan en el libro. Fin, te lo resumo. Pero bueno, si tienes Sí. chance, por favor, contacta a Sir Francis Bacon, por favor, y dile que al chile qué rico su apodo. Fuera de eso, ya déjalo que descanse en paz el tipo. Que descanse. Bueno, continuamos. Dice, hay que tomar en cuenta que en este tiempo había una problemática religiosa bastante delicada entre el Papa y la reina de Inglaterra. La corona se había vuelto protestante y obviamente esto no le gustaba al Papa y la reina Isabel I temía constantemente algún atentado. Los guardias de la reina hacían redadas constantemente en busca de católicos. Por su parte, el Papa excomulgó a la reina y la declaró proscrita, además de que incitaba al pueblo a que la desobedecieran, y si no lo hacían, serían también excomulgados. Quizá hoy en día no se comprenda completamente esta delicada situación, pero es como si la reina hubiera hecho alguna declaración que no simpatice plenamente con los progres, y en represalia los progres hubieran hecho una campaña de cancelación contra la reina. Era en este momento la incertidumbre en el que Marlowe se hizo popular y se rodeaba de otros grandes escritores. Mientras el servicio secreto de la reina, güey, se oye bien verga eso, güey.
Dice, tenía una red de espías ingleses en toda la Europa católica. La reina temía constantemente una invasión extranjera alentada por el Papa y además temía constantemente ser víctima de un intento de asesinato. Constantemente vigilaba a los miembros de la Casa Real. Incluso se dice que una de sus doncellas murió por haber llevado puesto un vestido envenenado. El servicio secreto entonces contacta con Marlowe por sus habilidades y carácter. Lo enviaron a Francia como espía. Recuerden que por este viaje le habían negado la licencia en Cambridge y la reina tuvo que interceder. Sin embargo, se esparcieron rumores de que era un agente doble, pero el jefe del servicio secreto de la reina le aconseja confiar en Marlowe y es aquí cuando la convence de escribir la carta a Cambridge para que le dieran la licenciatura. Dice, por su parte, Marlowe se hizo miembro de un círculo de personas con ideas radicales. El grupo se llamaba la Escuela de la Noche. De este grupo, Sir Walter Raleigh también era miembro, y de él se decía además, que era amante de la reina. Christopher Marlowe es acusado de herejía ante la reina, y si él caía, los demás miembros también iban a caer. Un amigo de Marlowe es atrapado y es torturado. Durante estas torturas, acusa a Marlowe de escribir panfletos herejes. El servicio secreto se ve obligado a desaparecer a Marlowe, ya que si lo atrapan a él, miembros del servicio secreto podrían ser atrapados. Es entonces cuando ocurre algo tan inesperado como conveniente. Marlowe es asesinado. O sea, todo este pedo se conjugó como que de una manera muy... Qué pinche casualidad, güey, neta. Dice, al parecer durante una discusión en una reunión, Marlowe apuñaló a un hombre, quien a su vez le arrebató la daga y apuñaló a Marlowe cerca del ojo, matándolo al instante. La gente que reconoció el cadáver no era gente que conociera a Marlowe en persona, y curiosamente la reina indulta al asesino de Marlowe, y después entra a formar parte del servicio secreto de la reina. Todo esto era una tapadera, una representación teatral. Nótese lo de teatral para sacarlo del país. No es tan difícil imaginar esto, sabiendo que se trataba de gente que vivía en el ámbito del teatro. Lo Ay, güey, importante es que... estoy a nada, güey, de burlarme. Me imaginé de que teatral, güey, me lo imaginé como musical, güey, así como que el vato lo apuñala y se cae y empieza el fondo de que Marlowe ha muerto, bom, 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 y empiezan a bailar, güey, la chingada, güey. Así, es que suena medio ridículo, pero en ese tiempo los plot twists no sucedían tan a menudo, güey, a final de cuentas, digo, esto sí era original de la época. Sí. Apenas estaba inventando el plot twist. Aquí dice Antonio, dice, los Bernarios, seguidores de Julio Verne, Bernianos. ¿Cómo los, digo, ahorita que estamos hablando de los marlovianos, ¿cómo les dirías tú a los seguidores de Julio Verne, güey? Pues así les llaman, bernianos. ¿Bernianos? ¿Por qué no bernitas, güey? Ah, sí, chido. Los Por eso bernitas. te digo, güey, a mi gusto hubiera llamado de esa manera, pero cada quien su mundo. Dice, compran obras del autor de todas las lenguas y la comparan con las obras en su lengua nativa. Es difícil la traducción de una obra en su lengua nativa, sobre todo por los hechos del tiempo. De repente hay expresiones muy de la época. Sí. Hace poquito estaba viendo un cómic de los 50, 60, donde el cuadro decía, necesito una plática directa, que en ese tiempo se escribía como he need a hard dick, que ahorita lo traducimos y está cabrón, ¿eh? Pero el cuadro le dice eso, he need a hard dick, que en ese tiempo, en la época, significaba necesita una plática dura, por ser una plática directa. Pero pues ahorita significaría otra cosa. Entonces sí es un poquito más complejo que la traducción tal cual. Sí. Sí, sobre todo porque muchas palabras ha cambiado su significado popular, digamos. Continuamos, dice, lo importante es que oficialmente Marlowe estaba muerto. Se dice que fue a Italia, ya que muchas obras de Shakespeare se desarrollan en aquel país. Los teóricos creen que desde ahí escribía y luego mandaba las obras a Inglaterra, haciendo que Shakespeare las hiciera pasar como suyas. ¿Podría esto ser así? ¿Adaptó obras ajenas y las preparó para la escena? Se decía que él nunca tachaba una línea. O sea, él no quitaba palabras. Se supone que como las escribía, así quedaba y así era ya, siempre. Ah, qué perro. Es que qué chingón, güey. ¿Cómo le haces? Ya te mamaste, o sea, no traía borrador, güey, le valía madre. Exacto, güey, no como tenía me sale borrador. del cipote, es una obra maestra. No seas mamón, güey. Eso no existe. Bueno, mira, Bob Ross decía que eran errores felices, güey.
Accidentes Ah, felices, madre, perdón. güey. Bueno, Bueno, dice, lo que pudiera ser indicativo de que no escribía realmente, sino solo arreglaba levemente piezas ajenas. O sea, el trabajo ya estaba hecho, él solo transcribía y modificaba levemente los textos. Las pocas menciones de él por parte de otras figuras históricas se refieren principalmente a que William era un actor, no un escritor, lo que no deja de ser por lo menos curioso. ¿Cuál es una de las razones principales por las que se cuestionó la autoría de Shakespeare? The World Book Encyclopedia señala, y cito, la negativa a creer que un actor de Stratford-on-Avon hubiese podido escribir tales obras se debe a su origen rural, que no cuadra con la imagen que tenían del genial autor. La enciclopedia añade también que la mayoría de los supuestos escritores, y cito, pertenecían a la nobleza o a otro sector privilegiado de la sociedad. Así pues, muchos de los que ponen en tela de juicio la autoría de Shakespeare creen que solo pudo haber escrito las obras un autor instruido, refinado y de clase alta. Así que vemos aquí algo similar a las teorías que dicen que los extraterrestres construyeron las pirámides. Simplemente porque algunas personas no logran entender que las antiguas civilizaciones pudieran construirlas con sus medios rudimentarios, pero eso sí que con un chingo de ingenio, güey. Y sí, o sea, tiene mucho sentido. O sea, mucha gente de actualmente dice, es que no lo pudo haber construido los aztecas o los egipcios, no pudieron haber construido esto porque no tenían los medios. Pues bueno, a lo mejor no tenían los medios, pero tenían forma de ideárselo, güey. Pero, ¿ustedes creen que esto aplique con Shakespeare? Yo francamente no lo creo. No, bueno, yo tampoco porque cuando, por ejemplo, cuando tienes, así como lo describen a él, que era una persona que vivía en una localidad pequeña que no sabía mucho del mundo externo, no había viajado como por el mundo como lo hacían los privilegiados, pues no tenía mucha imaginación desarrollada, por así decirlo. Entonces, ¿de dónde salió todo eso? ¿De dónde surgió todo ese material para plasmarlo en las obras y que con la tienen coherencia. sin errores? Vaya. Y con la coherencia que tiene, o sea, tú dijeras, yo conozco 10,000 palabras, acomódalas de una manera en que sea correcta y que te puedas expresar una idea súper abstracta en una forma de obra teatral, acomódalas, te reto, por más palabras que sepas y que te agarres un maldito diccionario, no es tan viable, no es tan posible. Sí. Fíjate, y esa es una de las Bueno, cosas que a mí me gusta mucho el director de la película que mencionabas ahorita de Anonymous. ujú, Eh, me gusta mucho las declaraciones que hizo Otto, estaba leyendo información de esa película. Y aunque no soy de inclinación de la teoría que él defiende, Ujú. yo soy más de la teoría de Marlowe. Me gustan mucho las declaraciones que hace el vato, y ahorita por aquí le estaba diciendo, dice, me fascina mucho, me fascina el hecho de que uno de los hombres más grandes de la literatura pudo haber sido un fraude. O sea, lo dice el vato así con una idea de que quisiera que se descubriera, que se confirmara de que el vato fue un fraude, o sea, lo digo con ese deseo, y lo dice, no soy profesor, pero no puedo creer que alguien que casi no tenía educación pueda haber escrito algo como lo que se dice que escribió. ujú. Esa no puede ser la voz de alguien común y corriente como Shakespeare. Y se escucha muy coherente, con muchísimo sentido lo que dice este vato. Sí, güey. Mira, Sí, sí, de hecho sí. arquitectónicamente hablando, ahorita que decía Conan sobre las pirámides, tú puedes a lo mejor colocar un par de bloques y formar una estructura. En la cuestión musical, hay alguien que tiene el feeling, que sabe los ritmos, que empieza a tocar y escribir, porque ese es su instinto natural de hacerlo. La gente que es excelente en los deportes, que tiene una manera de expresar con su físico, ya sea corriendo, pateando, moviendo las manos, boxeando, lo que sea. Son habilidades que nuestro cuerpo puede tener y tiene que desarrollar de manera natural, ya que convivimos con un entorno activo y vivo y de repente patas una cosa y puedes ser futbolista, golpeas algo y puedes ser un gran peleador. Pero lo que hacía él requería enteramente conocimiento, requería leer, requería conocer palabras. No puedes utilizar, dime 3 palabras de jerga militar ahorita que no sean comunes, dímelas. Y te puedo decir que tú, siendo una persona versada, las desconoces. Y eres una persona que ha leído bastantito. Sí, no, francamente no. Fuera de lo que se conoce comúnmente por videojuegos y eso, francamente no. Pero esta es una persona versada en un campo. O sea, te estás dando Ujú. cuenta que hay una cantidad de incoherencias dentro del relato de Shakespeare como persona, donde nosotros podemos decir, oye, no hay manera natural que un campesino hubiera desarrollado tal conocimiento, siendo sinceros, de Sí, ninguna sí, manera. de hecho, de hecho. No, definitivamente no se puede. Y bueno, también estaba pensando justo en eso que acabas de decir,
de los que defienden la teoría o el hecho de que él sí es el autor, ellos justamente lo que decían es que él tuvo acceso a libros importantes, libros extraños, libros raros. Uno, para empezar, en aquel entonces, tener libros al alcance no era cosa fácil. Tener libros a tu mano, pues no era cosa fácil, mucho menos para un plebeyo. Ya En ese escuchaste ahorita que entonces. no había imprenta, ¿eh? No hay imprenta Exactamente. Ujú. masiva. Y otro, aunque él ponle que sí tuvo acceso a libros, a muchísimos libros de muchísimas temáticas y especialidades, ¿cómo hablas de algo que no comprendes para empezar? O sea, yo puedo Mira, leerme un libro de leyes y todo, y van a venir un chorro de términos que no voy a entender y yo no voy a poder explicar lo que acabo de leer. ¿Cómo voy a Exacto. crear una historia con eso de material? él pudo haber caído a la biblioteca de Alejandría y no entender ni un pepino, no salías escribiendo eso. O sea, sinceramente no. Sí, a huevo. Mira, dice Antonio, las hojas eran caras por andar gastando. Eso ¿qué? En A eso es como como salga Ingesu. ingue su madre, así como que, sí, maravillosos los ojos que te ven esta tarde, punto, a la verga, vámonos, siguiente verso. Y Sí, ya así el sí, que sigue. y A dice, el huevo. verdadero autor es tatarabuelo de Florida Man, he dicho, voy por una chévere, provechito con esa chévere, viejo. Pero Y harás bien, Antonio. es muy difícil, güey, volvemos a lo mismo. Para poder escribir lo que él escribía, si lo vemos a un nivel matemático, güey, prácticamente este cabrón era el Einstein, güey, de la letra, güey. Ya era una Sí, persona güey, que sí. tenías que estar demasiado versada para poder hacer una conjugación de todo lo que tenías en tu cabecita, condensarlo, concentrarlo, plasmarlo como tú quisieras y continuar. Vato, sabemos de genios de la vida real, en el caso, por ejemplo, de directores, güey, de cine, ¿cuántas tomas no tienen que hacer para que salga exactamente como ellos lo quieran, güey? ¿Cuántos escritores modernos de geniales caracteres, güey, no tienen que reescribir una y otra vez y se bloquean? Digo, no todos son Stephen King, pero Ey. realmente, no, también, no todo lo que escribe King es oro, siendo sinceros, o Ujú. sea, Exacto. Y él es el primero que lo acepta, de hecho. sí, Sí. sí, sí, o sea, tú puedes leer y decir, güey, Stephen King tiene 5 o 6 obras maravillosas, sí, pero tiene como 50, carnal. No, bueno, pero tiene 5 o 6 muy, muy, muy buenas. De Entonces, hecho, hablando de eso, otro autor que se le considera también un genio, que ahorita está en boca de todos, también tenía esa situación, Tolkien. Tolkien nunca estuvo satisfecho con el Silmarillion, güey. Por eso es que nunca se publicó, porque él a cada rato cambiaba cosas y modificaba personajes y no, esto no queda bien, lo modifica. Por eso él nunca lo publicó. y Ya al cuando final lo murió, hicieron de pues notas, ¿no? El Silmarillion sí, son puros retazos. tenía un chingo de notas, güey. Y su hijo, Christopher, O fue sea, el que dijo, a ver, ah, vamos a darle forma a este pedo, y ahí fue donde ya publicaron el Silmarillion. Oye, mencionaste ese ahorita y me recordaste un triste momento que viví hace como 3 semanas. échalo. Vivió una morra en un grupo de Facebook, así de libros, vendía en la edición esa de pasta dura en tapa de color negro, creo, Ujú. todas las de Tolkien, 50 pesos cada libro, hermano, 50 pesos. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? No sé, o sea, la morra como que era la primera vez que vendía un libro, quizá, No y pues, sabía lo que estaba como vendiendo. eran No. usados de segunda mano, eran todas las obras de Tolkien, El Señor de los Anillos y todo, a 50 pesos en esa edición que está, pero fregoncísima, tapa dura y todo, y en corto, rápido, hey, ¿cuánto quieres por ellos? Dime dónde te veo, yo los quiero, ya están apartados, si me quedan mal te hablo. Hombre, al siguiente día le mando un mensaje, oye, ¿qué onda? ¿Sí los entregaste? Sí, ya se vendieron, ya se fueron con su nuevo dueño. Hombre, no te Cada Me, pases de madre. me nada. imaginé, no, hombre, y No. como que la querían estafar por todos estos libros y sacando los libros. Lo querían estafar, pero yo fui el primero. Huevo. Que por cierto, esa edición es de antes de que saliera la primera película de Peter Jackson del Señor de los Anillos y es buenísima. Si los llegan a ver, cómprenlos de veras. Lo Son de valen, colección. está hermosa la edición, la verdad. Ey. Bueno, continuamos, dice, los partidarios de los candidatos alternativos argumentan que el suyo es el autor más plausible y que William Shakespeare carecía de la educación, la sensibilidad aristocrática o la familiaridad con la corte real, que, según ellos, es evidente en las obras. Los eruditos de Shakespeare que han respondido a tales afirmaciones sostienen que las interpretaciones biográficas de la literatura no son confiables para atribuir la autoría y que la convergencia de las evidencias documental utilizada para respaldar la autoría de Shakespeare, por ejemplo, las portadas, testimonios de otros poetas e historiadores contemporáneos y registros oficiales, es el que se usa para atribuir a otros autores la autoría de esa época. No existe evidencia directa para ningún otro candidato y la autoría de Shakespeare no fue cuestionada durante su vida ni durante siglos después de su muerte, supuestamente.
Un detalle curioso es que no existe una forma correcta de escribir su apellido. En las firmas que sobrevivieron, William Shakespeare no deletreó su nombre como aparece en la mayoría de las portadas de Shakespeare. Su apellido estaba escrito de manera inconsistente, tanto en documentos literarios como no literarios, con la mayor variación observada en aquellos que estaban escritos a mano. Esto se toma como evidencia de que no fue la misma persona que escribió las obras y que el nombre se usó como seudónimo del verdadero autor. El apellido de Shakespeare estaba dividido con un guión, como Shake y luego guión Speare, o Shack, o sea, S-H-A-K, sin la letra E, Speare. O sea, le quitaba la letra E en cualquiera de las dos formas, pero lo importante Bien. es que estaba dividido en dos palabras. Volviendo al restaurante que estábamos pensando, ya se me ocurrió qué hacer con este cabrón. A ver. Va a ser una malteada de pera, güey. Ah, chinga, ¿de Mil pera? Shakespeare. Mil Shakespeare. A huevo, güey. A huevo, a huevo. Muy buena, muy buena. Perdón, Dice, el ahorita que estoy apellido, diciendo cómo se dividía. Es que se me. sí, a huevo. Dice, en las portadas de 15 de las 32 ediciones individuales de las obras de Shakespeare y en 2 de las 5 ediciones de poesías publicadas antes del primer folio. En estas es en donde encontramos esta variación del apellido. De esas 15 páginas de título con el nombre de Shakespeare dividido con guión, 13 están en la página de título de solo 3 obras, Ricardo II, Ricardo III y Enrique IV, parte 1. El guión también está presente en una lista de reparto y en 6 alusiones literarias publicadas en 1594 y 1623. Este uso del guión se interpreta como indicar un seudónimo por la mayoría de los defensores de la teoría. O sea, si tenía el guión, es que ese autor ese nombre, perdón, era un seudónimo. Que argumentan que los nombres descriptivos de ficción como Master Showtime y Sir Luckless Wall a menudo se separaban con guiones en las obras de teatro y los seudónimos como Tom Tell Truth también se separaban a veces. O sea, como los apodos. Por ejemplo, aquí que dice Tom Tell Truth, Tom el que dice verdad, Tell de decir y espacio o el guión Truth, verdad. Ese sería como digamos el apodo, Tell Truth. Pero si le quitas el guión, sonaría como si fuera un apellido, Tom Tell Truth. O sea, se nota ahí a lo que se refieren. Dice, las razones propuestas para el uso de Shakespeare como seudónimo varían, generalmente dependiendo del estatus social del candidato. Aristócratas como Derby y el conde de Oxford supuestamente usaban seudónimos debido a un estigma de la imprenta imperante que una convención social que presuntamente restringía sus obras literarias a audiencias privadas y cortesanas. O sea, eran obras que nada más eran acá para la A gente la banda. importante, güey. A la Para la bandera. banda, ándale. Exacto. Dice, en oposición a los esfuerzos comerciales, a riesgo de la desgracia social si se llegaba a violar este acuerdo. En el caso de los plebeyos, el motivo era evitar el enjuiciamiento por parte de las autoridades. Bacon, para evitar las consecuencias de defender una forma de gobierno más republicana, y Marlowe, para evitar el encarcelamiento o algo peor después de fingir su muerte y huir del país. O sea, si se descubría que este güey había fingido su muerte, cuello. Por si alguien en la audiencia no ha captado aún el mensaje oculto en el seudónimo, podría tratarse de, checa, shake, que se podría traducir como agitar, y speare o lanza, spear, lo que podría ser una especie de homenaje a una revuelta. Shakespeare, o sea, agitar las lanzas. Dice, Shakespeare nunca deletró su apellido de ninguna de las 6 formas que se conservan. Podemos ver escritos en algunos documentos Shakespeare, 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 es Shakespeare, güey, no mames. Shakespeare. Se conservan 4 documentos con 6 posibles firmas de Shakespeare, en las que el nombre aparece casi ilegible y adopta diversas grafías. Hay expertos que creen que tal vez fueran sus abogados quienes firmaron el testamento en su nombre, lo que indica, según algunos, una delicada cuestión. ¿Sabía escribir Shakespeare? Su otra hija, Judith, muy apegada a su padre, firmaba con una marca. Ella era analfabeta. Nadie sabe por qué no tomó medidas el dramaturgo para que su descendencia recibiera los inestimables beneficios de la literatura. No hay evidencia de que las 2 hijas de Shakespeare supieran leer o escribir, a excepción de 2 firmas que Susana, perdón, de 2 firmas de Susana que parecen estar dibujadas en lugar de escritas con una mano experta. O sea, como si nada más hicieran las letras porque le enseñaron que así eran, pero no porque realmente las usara en su día a día para escribir algo.
Su otra hija, Judith, firmó un documento legal con una marca. Los teóricos consideran estas marcas y el estilo rudimentario de la firma como evidencia de analfabetismo y consideran las obras de Shakespeare que representan a las mujeres de todo el espectro social componiendo, leyendo o entregando cartas, evidencia de que el autor real proviene de un entorno más educado. O sea, ¿por qué si en sus obras él dibuja a las mujeres o escribe a las mujeres como gente que sabe escribir y leer, por qué sus hijas no? La verdad es que está bien cabrón, güey. ¿Y qué autor, teniendo la fama que supuestamente tuvo Shakespeare, qué autor de esa talla no se preocupa por educar a su descendencia, vaya? Y Claro. darle la Exacto. mejor educación. Sí, sí. La mejor que pudieras en ese momento, güey. A huevo. Sí. Dice, lamentablemente William Shakespeare no tiene descendientes. Se sabe que contrajo nupcias con Anne Hathaway, una mujer de 18 años mayor que él, perdón, con la que tuvo 3 hijos, 2 mellizas y un niño llamado Hamnet. 2 de ellos fallecieron. Una de las mellizas que le sobrevivió le dio una nieta, que murió en 1670, sin dejar descendencia. En cambio, se sabe que Shakespeare tuvo 7 hermanos. Shakespeare escribió entre finales del siglo XVI y principios del XVII. Su obra ha sido traducida a todos los idiomas posibles, y no solo eso, es el dramaturgo inglés más afamado de la literatura y responsable de haber creado aproximadamente 1,700 palabras que se utilizan hoy en día. Se conservan 4 documentos con sus 6 posibles firmas, en las que el nombre aparece casi ilegible y adopta diversas grafías, como lo habíamos mencionado. Hay expertos, que creen que tal vez fueran sus abogados quienes habían firmado el testamento. ¿Acabará pronto la polémica? No es probable, pues a menos que salga a la luz nuevos datos como manuscritos originales o detalles que llenen las lagunas de sus años oscuros, este sublime genio de la palabra seguirá siendo un enigma fascinante. Para terminar, me gustaría dejarlos con una frase que, sabiendo lo que saben ahora, quizá pueda considerarse bajo una luz totalmente diferente. Chequen. El mundo es un escenario y los hombres y mujeres solo son sus actores. Ay, güero. ¿Ustedes creen que aquí el autor real o Shakespeare estaba tratando de decirnos algo? Yo creo que nos dijo pendejos, güey, muy disimuladamente, pero sí nos dijo pendejos. El autor real, sí. Sí, sí nos pendejos. Sí. Shakespeare, quién sabe. Güey, pero sí, güey, o sea, es burlarse de nosotros prácticamente. Digo, Pero la tomando en jeta. cuenta que hubiera sido alguien más, güey. Prácticamente nos puso las letras aquí y nos hizo la Se frente, güey. puede llamar la burla eterna eso. Es correcto. Sí, güey. ¿Cuánto Pero, tiempo pero te lleva digo, o y sea, quién la va a descubrir? Pero te digo, hasta antes de saber toda esta información, ¿ustedes se han puesto a pensar en qué es lo que significaba realmente esta frase? ¿O la de ser o no ser? No, pues que la escuchas muy simple, muy que a veces ni atención le pones ya. Eso es correcto. Te digo, a mí me parece muy cabrona, muy, muy cabrona, la neta. Bueno, pues ya con esto nos despedimos. No sé si quieran agregar algo. Agus, tío Murphy. Agus, adelante. Híjole, no, pues yo me quedo con que ya la duda ya creció. La verdad es que ya no veo los 2, 3 libros que tengo ahí de William Shakespeare. Ahora es el supuesto William Shakespeare, las supuestas obras de William Shakespeare. Ya no lo voy a decir con seguridad. Cuando el siguiente libro que vaya a leer, voy a decir, déjame leo el supuesto libro que escribió aquel plebeyo. Entonces, me quedo con el hecho de que ahora resulta que alguien que no sabía escribir ni leer se convirtió en el mejor escritor de la historia. Está canijo eso, la verdad. Creo yo que posiblemente, en dado caso de que se llegue a saber algo, a descubrir o a confirmar de que no es él, no creo que lo saquen a la luz, porque pues afectarías muchísimas cosas. O sea, tantos años ya editándolo, tantos años traduciéndolo, tantos años interpretando sus obras, que de repente venía a decir, ¿saben qué? Pues no, realmente no era gran cosa este vato. Fue nada más alguien que, como dijo tío Marfield, un prestanombres y ya. Sí, sí, a huevo. Está bien cabrón. ¿Y tú, tío Murphy? ¿Algo más que quieras agregar? 2 puntos. Uno, se lo regalo a DreamWorks, hagan una obra que se llama Shakespeare.
Ahí se los dejo. Eso es gratis, se la regalo a la chingada. Y a la gente que, la verdad, este tipo de teorías le interesan, le maman y le encantan, algún día que les presenten un libro de Shakespeare y les quieran ver la cara de idiotas, ustedes digan, nunca más. En este momento salgo a quemar los libros que tengo ahí. Por No, cierto, no, esa espera, fue... Agus, no seas tan No extremista, güey. no quemen libros. Es una pequeña referencia. Eso de nunca más es una pequeña referencia a una mentira que nos estamos tragando desde hace mucho tiempo. Sí, güey. Bueno, pues ya con esta pequeña amenaza a la literatura de parte de Agus, pues ya nos despedimos. Muchas gracias. Ah, perdón, antes de despedirnos, Agus, ¿dónde te puede seguir Tus la redes, gente? tus ¿Qué estás redes. haciendo ahorita en tus redes? Claro que sí, ahí ¿Es verdad? estamos en Instagram, La Taberna Literaria. Ahí recomendaciones, historias lecturas que voy sacando, que voy realizando, libros que me encuentro ahí de repente y llego a alguna librería usada y los encuentro ahí baratos, pues ahí para que lo descubran, para que sigan y encuentren una buena recomendación de lectura. Excelente. Como que ahorita me pasas más de ratito, que tengas chance tus redes, para que la gente lo pueda seguir. Vamos a poner las redes ahí en los comentarios, en la descripción del video, para que la gente lo pueda seguir y lo puedan encontrar en las redes. A nosotros también, síganos en todas las redes que estamos ahorita déjame lo pongo aquí, ¿dónde está? Ok, ahí están las redes. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram también. YouTube. Estamos en Discord, en YouTube. Entonces ahí nos pueden seguir toda la gente para ver los episodios que se pierdan aquí en Twitch. Los pueden ver allá después. O si en algún momento tienen algo que hacer y no pueden ver el video, pues lo ponen en Spotify, se ponen a lavar los trastes y mientras pues ahí nos escuchan decir babosadas y platicar de libros, que es importante, por lo que estamos aquí. Y bueno, ya con esto nos despedimos. Gracias a toda la gente que estuvo con nosotros. A Antonio, que como siempre participa mucho aquí. Y pues como les decimos en los episodios, siempre sigan leyendo. Bye. Bye.